Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de cómo hacer tu película verdaderamente independiente, Total Indie Cinema. Soy Fernando Alonso y Frías de Fórmula Idónea. Comenzamos. Y llegamos al capítulo de la postproducción. Hemos hablado de preproducción, hemos hecho rodaje y ahora toca postproducción. Bueno, hay quien dice que una película se escribe 3 veces. Una es mientras escribes el guión, otra es mientras la ruedas y otra es mientras la montas, en el ordenador, mientras la estás montando en el proceso de edición. 3 procesos creativos muy importantes en los que la película realmente se escribe y se define. Bueno, lo primero que vas a tener que acometer en un proceso de postproducción es el montaje, propiamente dicho, que va a ser, digamos, pues el pilar o la piedra angular y luego habrá que realizar otro tipo de cuestiones que vamos a ir definiendo. Lo que es el montaje propiamente dicho, lo primero que vas a tener que hacer es separar los brutos, revisar los brutos, separar el grano de la paja y sobre todo pues de todo lo que se habrá grabado, de todo el material, que habrá sido mucho, pues seleccionar lo que son las tomas buenas, o bueno, las que estén también un poco dudosas, digamos, pero las que no son válidas, las que sabemos que son malas y que no sirven para nada, en principio esas desestimarlas, dejarlas a un lado, y para esto será fundamental, bueno, habrá que revisarlo lógicamente, pero tu ayuda fundamental en este proceso, o la ayuda del montador, será revisar el parte de script, el parte de script del secretario de rodaje, donde vendrá indicada pues la toma buena, la mala, etcétera, y te va a ser fundamental, una guía inestimable a la hora de revisar los brutos y seleccionar los buenos. Una vez que se haga esta primera revisión de brutos, lo bueno es, o lo aconsejable es hacer un primer montaje inicial. No te digo ni mucho menos definitivo, pero sí un montaje beta que puedes hacer tú mismo, ¿vale? Un montaje beta con sus limitaciones, a lo mejor no de toda la película, de las partes más importantes, pero sí, bueno, pues para hacerte una idea, ¿no? De cómo va quedando, de dónde pueden estar los fallos, dónde lo que sí que funciona bien, para eso, para que te vayas cerciorando y haciendo una idea de cómo va todo. Hacer una primera versión beta del montaje que puedes hacer tú mismo es muy recomendable. Y después de eso, lo que hay que hacer es montar la película propiamente dicho. Y lo primero que hay que hacer es basarse en lo que es un montaje lineal, un montaje, hacer un timeline y saber cuál es el minutaje de la película. El minutaje de la película se nos ha quedado en 90, en 80, en 100, en lo que sea, ¿no? Pero tener claro cuál es ese minutaje, luego habrá que añadirle los títulos de crédito por delante, por detrás, pero lo que es el minutaje de la película, tenerlo claro. Una vez que tenemos claro ese minutaje, ese primer timeline, ya tenemos definido y cerrado, entonces pueden empezar a trabajar sobre ese timeline, sobre esa primera versión de la película en la que tenemos cerrado el minutaje, como digo, pueden empezar a trabajar los diferentes profesionales de la postproducción. El etalonaje, el colorista, ¿vale? Pues ya que tenemos el montaje hecho, ahora hay que colorear la película convenientemente. Un colorista, bueno, pues es un trabajo, el trabajo del colorista es un trabajo importante, es un trabajo muy profesional, es un trabajo delicado porque muchas veces hay que hacer pues muchos tipos de correcciones, de compensaciones, de color y tal, y es verdad que hay hoy en día los programas de edición y de postproducción tienen muchas herramientas de colorimetría que, bueno, que funcionan muy bien y que parecen fáciles de usar, y en parte lo son, pero etalonar una película, toda una película, un largometraje, no es tarea fácil, y yo os recomiendo, os aconsejo que lo dejéis en manos de un buen colorista, de un buen profesional. El trabajo de este colorista pues dependerá mucho también del tipo de película que sea. A lo mejor la película es en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí la cosa cambia mucho también. Pero también dependerá de cómo hayáis grabado originalmente la película, es decir, si habéis grabado en RAW o no habéis grabado en RAW, si habéis grabado en tonos planos, pensando en luego poder pues colorearlos, editarlos mejor, en colores neutros, ¿no? Que es lo aconsejable, ¿no? Grabar en RAW está muy bien porque luego te permite retocar en postproducción con mucha calidad y poder hacer, bueno, 1000 retoques, 1000 cosas. Pero tenéis, cuando hablábamos en el capítulo, os acordáis de la planificación, tenéis que haberlo pensado antes, realmente a nivel técnico, sobre todo eso es decisión vuestra, del director de fotografía,
a nivel técnico cómo lo queréis hacer y con qué medios contáis, y si vais a dejar más para la postproducción o menos para la postproducción. No tiene mucho sentido grabar en RAW, que eso luego pesa muchísimo en discos duros. Yo, por ejemplo, grabé en RAW mi película Atrevimiento y gasté 10 discos duros externos, cuando con uno a lo mejor o dos me hubiera valido, ¿no? Pero los archivos que se derivan de una grabación en RAW son muchísimo más pesados y luego más difíciles de mover y de usar en un ordenador convencional, o no cualquier programa te lo abre, y eso genera inconvenientes. Entonces, ese tipo de cosas tenéis que tenerlas en cuenta, porque si se hace todo eso, que es una inversión importante y hay que tenerlo en cuenta, es para luego en postproducción poder trabajar sobre esa grabación en RAW, porque vais a hacerles unos efectos pertinentes, esto aquí, esto allá, lo tenéis claro, ¿no? Que lo vais a trabajar así, y o lo hacéis en RAW o el nivel de calidad va a bajar mucho. Pero si no vais a hacer esos retoques o no son tan necesarios, pues grabar en RAW a lo mejor tampoco es lo más conveniente, ¿no? O no es imprescindible, se puede hacer de muchas otras maneras, grabando directamente ya con archivos de calidad 4K o incluso superior, ¿no? Pues los niveles de compresión que puedan llevar esos archivos, aunque no sea RAW, no sea bruto, pero pueden ser bastante buenos y ser ya lo suficientemente manejables, si luego en postproducción no vais a hacer muchos más retoques de los que se pueden hacer con el RAW, ¿no? Y hablamos del color, hablamos de la imagen, pero en la postproducción también está la postproducción de audio, ni qué decir tiene. Es verdad que el sonidista puede empezar a trabajar una vez que hayáis terminado ese timeline, aunque el colorista esté trabajando por un lado lo que es toda la corrección de color, pero por otro lado, como el timeline hemos dicho que eso ya no se toca una vez que esté hecho ese primer montaje definitivo, que eso es importante cerrarlo por todo esto que estamos hablando, porque luego hay que coordinar las labores o los trabajos de varios profesionales, del colorista, del sonidista, del músico, que ahora hablaremos, y los efectos especiales, entre otras muchas cosas. Pues eso es importante, como digo, que ese timeline esté completamente cerrado y que luego no se modifique, que a veces no es fácil, porque a veces nos damos cuenta de que hay algún error o tal y tenemos que corregir, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque una mínima alteración de 1 o 2 segundos, aunque sea solo eso, pero lo cambia todo, en cuanto a la sincronización del audio y al trabajo que estén haciendo los demás, sobre todo el sonidista. Entonces sí que es importante tener esa parte cerrada, esa parte del timeline, y una vez que hemos dicho esto está bien hecho, ya está aquí, pues darlo por cerrado y por definitivo. Entonces el sonidista, el encargado de la postproducción de audio, trabaja su audio, trabaja los diálogos, los limpia, los une bien para que no haya racos de audio entre escenas, los integra, todo el background, todo los efectos de sonido que se tengan que hacer y demás, pues es el momento de integrarlos. Respecto a la música, a la banda sonora, si habéis contratado pues a un músico para que componga una banda sonora original para la película, o vais a utilizar también canciones de música preexistente, como por ejemplo fue el caso de mi película, pues una vez que el músico hace su trabajo, con el timeline delante, y una vez que lo termina, pues esa pista de música hay que pasársela al responsable de la postproducción de audio para que pueda ecualizar los niveles de los sonidos y que quede toda esa pista final de audio pues perfectamente hecha, integrada y nivelada con sus niveles perfectos, ¿no? Está la parte también de los VFX, de los efectos especiales por ordenador. Alguien dirá, bueno, eso será para películas, yo qué sé, de ciencia ficción, de terror, de películas muy fantásticas, ¿no? De muchos efectos especiales, tipo La Guerra de las Galaxias o cosas así, ¿eh? Bueno, sí, en ese caso, evidentemente, pero no te creas, ¿eh? No te creas. Vuelvo a decir, mi película Atrevimiento no es una película que se enmarque dentro de la ciencia ficción, y sin embargo tiene más de 400 planos retocados por ordenador con VFX, ¿eh? Se pueden utilizar, como pues en mi caso, para corregir algunos fallos que hubo, ¿vale? Desde reflejos en los cristales y cosas así tan sencillas, ¿eh? Y que, bueno, que por lo que sea, pues en el rodaje pues pasaron inadvertidos y tenemos ahora ese material grabado y hay que corregir, y con los VFX de verdad que se corrigen planos que habría que desecharlos pues porque ha habido algún fallo de algún tipo, se ha colado en cámara algún micrófono que no debía, o eso, algún reflejo, alguna cosa, y muchas cosas más que los que rodáis habitualmente sabéis que ocurren. Pues con un buen trabajo de VFX, pues eso se borra o se camufla,
y planos que, como digo, que no valdrían, que estarían cagados, como suelen decirse, pues de esta manera los podemos aprovechar. No nos olvidemos de los títulos de crédito. Los títulos de crédito iniciales, los títulos de crédito finales. Hoy en día pues se hacen títulos de crédito pues maravillosos, ¿no? Hay multitud de programas que se hacen en 3D, bueno, de mil maneras, ¿no? Y pues pueden quedar muy bonitos y todos hemos visto muchos ejemplos de unos créditos pues despampanantes, ¿no? Yo aconsejo también que los títulos de crédito, ya que se pueden hacer de mil formas y que es relativamente sencillo hacer unos créditos, digamos, chulos, pero que los hagáis también adecuados al tipo de película que vais a presentar. Si es una película austera o en las formas muy modesta, o que los títulos de crédito hemos hablado mucho del look de la película, de la imagen, de todo, ¿no? Y los créditos tienen que ir en consonancia también con esto. Es verdad, yo entiendo que a lo mejor los créditos pues os lo hace un estudio de animación o de postproducción, o un estudio lo contratáis de manera ajena a lo que es el resto de la realización de la película, pero no puede ser un corte y pega en el sentido de que como ya digo, tiene que tener un sentido, encajar dentro del look y de la factura de la película, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que hacéis unos créditos pues, que quedan maravillosos, que son casi de película de Hollywood, ¿no? Y el que lo ve, además es lo primero que se ve de la película, lo cual hay que cuidarlo y tiene que estar muy bien, claro que sí, ¿no? Pero imaginaos que hacéis unos créditos de esa índole y luego en cuanto terminan, al minuto y medio, lo que duren, en cuanto terminan empieza la película, nuestra película, y empieza la película pues de otra manera, ¿no? Con una factura mucho más flojita, más amateur, menos vistosa. Entonces a lo mejor nos hemos hecho un flaco favor en el sentido de que hemos hecho unos títulos de crédito demasiado ambiciosos, demasiado ostentosos, y luego la película pues nos deja en evidencia, ¿no? Entonces tiene que estar en consonancia con lo que hemos hecho y que esté dentro del mismo look y de la factura de la película, ¿no? Que no del cante, ¿no? Y dentro también del proceso de postproducción, aunque no está dentro de lo que es propiamente dicho la película, pero hay que generar contenidos, ¿eh? Esto lo hemos comentado en otros capítulos, el tema de la promoción en redes sociales, de lo importante que significa generar contenidos, hacer vídeos de detrás de las cámaras, cápsulas, tips, making ofs y cosas así para ir generando expectativa y ir alimentando nuestra ilusión y nuestra expectativa a nuestros seguidores en redes sociales. Pues todo esto paralelamente al mismo tiempo que vamos haciendo la película, vamos montando pues a lo mejor de parte de ese material, alguna escena que ya está montada, algún plano en exclusiva o algún plano que hemos desechado y que estaba bien pero que es de otro ángulo y eso no se va a montar, pues lo podemos aprovechar en ese montaje de entrevistas o de making of, todo ese material que a lo mejor desechamos que está muy bien pero que no podemos duplicar planos porque ya hemos elegido un ángulo y no vamos a poner dos, pues a lo mejor todo ese material que en el momento que vamos haciendo pues lo tenemos en cuenta y en lugar de llevarlo a una carpeta o de borrarlo directamente, lo guardamos en la carpeta del making of o del detrás de las cámaras para luego hacer un montaje de ese material, pues se puede aprovechar, ¿no? para a la hora de generar esos contenidos, porque ahora será el momento de ir haciéndolos y es muy importante cuidarlo, como ya dijimos en capítulos anteriores. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este capítulo 10 dedicado a la postproducción. Nos vemos en el siguiente capítulo.